Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Me llamo María, bienvenidos a este vídeo de un nuevo formato para hablaros de la guerra en Ucrania, que es un tema que me parece súper fascinante y de absoluta actualidad. Yo me estoy haciendo un montón de preguntas y me imagino que vosotros, igual que yo, también os las estaréis haciendo sobre por qué estamos en esta situación ahora mismo, qué está pasando realmente, qué perspectivas hay para el futuro y cómo nos va a afectar a todos nosotros. Y a todas esas preguntas voy a intentar contestaros en este vídeo, que como veréis es más largo de los que suelo hacer. Espero que para vosotros eso no sea un problema, pero es que he analizado en profundidad el tema del conflicto Ucrania-Rusia según la astrología. Espero que os guste, os espero en los comentarios para saber vuestro feedback y qué habéis pensado de todo esto. Y nada, nos vemos al final del vídeo. Chao, chao. Pues nada, os he preparado unas diapositivas para que, primero, para que no me líe y segundo, para que vosotros también podáis ir viendo de qué vamos a ir hablando. En este vídeo quiero hablaros de la guerra en Ucrania según la astrología. La astrología es una herramienta muy útil para comprender los intereses y los actos ocultos, es decir, las cosas que no nos cuentan por la tele. Y aparte también es una herramienta muy útil para formarnos una opinión propia, porque tú puedes ir a buscar la carta natal de un país y sacar tus propias conclusiones, más allá de lo que te digan una vez más por la tele o en los medios de comunicación. Históricamente, de hecho, la astrología ha sido consultada por muchos dirigentes y yo creo que a día de hoy muchos de ellos todavía deben seguir haciéndolo. Sabemos que en Oriente, en China, en Japón, en Corea usan mucho la astrología para tomar decisiones importantes, pero yo creo que en Occidente también. Y algunos de los dirigentes de los que vamos a hablar en este vídeo, pues seguramente han consultado la astrología, porque hay cosas que parecen que son casualidades, pero cuando las miras desde el punto de vista astrológico te das cuenta de que no lo son. También os recuerdo que la astrología es una técnica, ¿vale? Es una pseudociencia y nada tiene que ver con la adivinación. Yo no soy un medium, no estoy diciendo lo que va a ocurrir sí o sí, estoy simplemente interpretando cartas mundiales de distintos países. Además, quiero deciros que yo, además de que me encanta la astrología, yo soy criminóloga de formación y me especialicé después en resolución de conflictos y en mediación internacional en la Universidad de Tel Aviv. De hecho, hasta ayer, hasta el día 24, cuando empezó la guerra en Ucrania, no me había dado cuenta de que mis dos pasiones, que son la paz por un lado y la astrología por el otro, podrían llegar a juntarse. Pero resulta que sí, así que he querido compartirlo con todos vosotros. Os he preparado 5 preguntas que son las que me hago yo y las que imagino que todos vosotros os habréis hecho en estos últimos 2 días. De todas maneras, también si queréis decirme algunas preguntas que queráis saber sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, ponedmelo en los comentarios y bien os contestaré en los comentarios mismos o bien pensaré hacer un vídeo, un segundo vídeo, una segunda parte sobre este conflicto. Bien, ya veremos cómo siguen las cosas, ¿no? Pero bueno, hay 5 preguntas sobre la situación actual, ¿vale? La situación actual es importante porque las cosas no son estáticas y una de las grandes aprendizajes que aprendes con la astrología es que por eso no se puede adivinar el futuro, porque las energías van cambiando, van evolucionando y hay una importante variable de la que siempre tenemos que acordarnos, que es la decisión personal. Una cosa es lo que te diga tu carta y otra cosa es lo que los seres humanos decidamos por voz propia hacer y decidir. O sea, esto es cosa nuestra, tenemos libertad absoluta, que es una de las cosas que se dicen contra la astrología. Así que os las leo. ¿Cuándo empezó todo y por qué? ¿Cuáles son los objetivos de Rusia y los de Estados Unidos? Como veis, he puesto aquí a Rusia y a Estados Unidos en la misma línea, porque por supuesto que la guerra está siendo con Ucrania y Rusia, ¿vale? Tienen un conflicto ya desde hace muchos años, ya no solo desde 2014, que es cuando ocurrió la anexión de Crimea por parte de Rusia, sino incluso antes, porque tienen un conflicto histórico, étnico, lingüístico y cultural. Pero Rusia lo he puesto aquí con Estados Unidos porque sabemos que Ucrania a nivel de armamento, a nivel de ejército, no es el real
el real enemigo es Estados Unidos, que es el único al que puede de verdad hacerle frente, y que nadie se nos escapa que el tema tiene que ver entre Rusia y Estados Unidos. Al fin y al cabo, estos dos grandes potencias se disputan la hegemonía mundial desde hace muchos años, con la Guerra Fría y después con una especie de guerra encubierta y de inteligencia desde entonces. Tercera pregunta, ¿cómo va a continuar la situación en Ucrania? ¿Qué va a ocurrir para el pueblo ucraniano? ¿Cómo va a avanzar el conflicto allí en su territorio? Cuarta pregunta, ¿cuál será la respuesta de la OTAN y de la Unión Europea? Que sabemos que están estos días barajando distintas estrategias, y que además Ucrania y la Unión Europea tienen un conflicto también desde hace tiempo, porque ¿qué es lo que ocurre entre Ucrania, Rusia y la Unión Europea? Ucrania está justo en un mapa mundial, lo podéis ver, justo entre Rusia y la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que cuando hubo unos acuerdos, no sé si serían los acuerdos de Varsovia, creo, hace muchos años, cuando se creó la OTAN, en los años 50, pues Rusia y Estados Unidos, o Rusia y los países de la OTAN, llegaron a un acuerdo que es que respetarían las fronteras y que respetarían el tiempo que Rusia necesitaría después de la caída de la URSS para reponerse armamentísticamente, económicamente y tal. ¿Qué pasa? Que no fue del todo así, porque resulta que la Unión Europea y Ucrania estuvieron hablando de hacer acuerdos ya por el año 2000. ¿Cuánto? 2000, sí, más o menos desde 2000. Y bueno, el tema está en que Rusia en la actualidad no quiere que Estados Unidos, que Ucrania entre en la Unión Europea, porque eso sería avanzar su territorio hasta las mismas fronteras de Rusia, y eso es algo que a nivel de defensa territorial Rusia no puede permitir. ¿Qué consecuencias tendrá para España? ¿Se aproxima una guerra mundial? Bueno, pues ahora lo vemos. Esta pregunta, de todas maneras, recordar, esto es una interpretación, ¿vale? La respuesta a esta pregunta es una interpretación mía, viendo las cartas. ¿Qué perspectiva hay para los próximos meses? Pues también os lo contaré. Primera pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Un poco de contexto. Esto es lo que os he estado contando un poco antes. Esto es, como veis, la cronología del conflicto, pero muy actualizada, es decir, hasta ayer, hasta el día 25, porque hoy es día 26 cuando estoy grabando esto. En marzo de 2014 fue cuando Rusia anexa Crimea a su territorio. El conflicto ya había empezado mucho antes, había habido un intento de acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania, que Ucrania finalmente rechazó, seguramente por las presiones de Rusia, y hubo varias disputas, ¿no? Hubo revueltas en el país, hubo más de 100 muertos en Ucrania, y en la península de Crimea se hizo un referéndum para preguntar a la población si querían formar parte de Rusia o no. Y en ese referéndum, que fue bastante polémico porque la comunidad internacional lo rechazó, salía que el 97% de la población sí quería estar vinculada con Rusia. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Cogió sus tropas y entró en Crimea. Y desde entonces mantiene su autoridad sobre este territorio, no lo ha devuelto. Como veis, entre 2014 y 2021 la cosa como que se calma, pero ya os digo, Rusia no devuelve su territorio. No devuelve Crimea a Ucrania, es decir, que el conflicto está latente durante todo este tiempo. Se hacen distintas negociaciones entre Rusia, Ucrania, también Francia y Alemania, que están muy metidos porque están muy interesados en una buena relación comercial, sobre todo, pero también política, tanto con Rusia como con Ucrania, etc. La cosa se queda así, más o menos. Cuando el presidente Trump llega al poder en 2018, creo, 2016, pues las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no son del todo malas, tampoco se puede decir que sean buenísimas, pero son bastante tranquilas, pero es ya después de las últimas elecciones en Estados Unidos, cuando sale el demócrata Joe Biden, cuando las cosas vuelven a tensarse entre Rusia y Estados Unidos. En abril de 2021 ya sabemos que Rusia comenzó a desplegar sus tropas en la frontera.
Estamos ahora mismo en febrero de 2022, pero ya sabemos que desde abril 2021 Rusia empezó a llevar allí sus tropas. Por entonces las relaciones diplomáticas con Estados Unidos estaban empeorando bastante. Y ya este año, en 2022, Ucrania culpa a Rusia de un ciberataque masivo. Esto lo he puesto aquí porque es muy importante el tema del ciberataque, luego os lo contaré por qué. Esto ocurrió en enero de hace un mes. Y el 22 de febrero, 15 días, un mes después, es cuando Putin reconoce los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk y envía tropas de paz. Este día pues ocurrió hace 4 días, porque hoy estamos a 26, así que os acordáis todos de lo que estoy hablando. El día 24 es cuando comienza la guerra. Hay ataque a gran escala de Rusia a diferentes lugares de Ucrania. Y ayer, que fue el día 25, el ejército ruso entra en Kiev y hay importantes sanciones de la comunidad internacional. Todo esto en cuanto al contexto. Nos ponemos con la astrología. Esta es la carta del jueves 24 de hace 2 días a las 4 de la mañana, que fue cuando iniciaron Putin avisa que va a iniciar los bombardeos en Ucrania y efectivamente así ocurre. Os he simplificado esta carta, ¿vale? Porque normalmente salen bastantes más planetas y asteroides, etcétera, pero solamente quiero simplificarla para que veáis dónde están los puntos tensos. Esta es la Luna. La Luna tiene una cuadratura con el Sol y con Júpiter que están este mes en el signo de Piscis. Por un lado, no es ninguna casualidad que Putin haya elegido ahora el mes de febrero o marzo para iniciar su invasión o iniciar su operación, vamos a llamarlo, en Ucrania. ¿Por qué? Porque aunque yo no hubiese elegido nunca este mes, porque es un mes agua, es un mes muy emocional, Piscis es el signo de la espiritualidad, todos lo sabemos, lo hemos contado muchas veces, es un signo, como decía, muy emocional, muy intuitivo y bastante hacia adentro, y además representa en la astrología mundial los complots, las traiciones, las manipulaciones en las sombras. Es decir, que nunca sabes muy bien lo que está pasando durante el mes Piscis, ¿vale? En astrología mundial. Pero casualmente Putin eligió el mes Piscis en las 2 ocasiones para entrar en Ucrania, tanto en 2014 cuando anexionó Crimea, como ahora cuando ha entrado en Rusia. ¿Por qué? Pues bueno, como posiblemente no sea una casualidad, pues habrá que interpretar por qué un dirigente puede querer hacer eso. Y a lo mejor es porque es un mes muy confuso. A lo mejor es que es una temporada en la que sabe que a la gente, que a los demás, por ejemplo a la comunidad internacional, en este caso, le puede costar más tiempo reaccionar, porque está un poco como atontada, ¿no? Un poco influenciada emocionalmente por la cantidad de acontecimientos que están ocurriendo. Y de hecho la Luna, que estaba en Sagitario ese día, es importante por varios asuntos. Primero porque Ucrania es un país que tiene el Sol en Cáncer y el regente de Cáncer es la Luna, así que aquí está Ucrania, ¿vale? Si lo miramos esta carta según la astrología mundial, esto es Ucrania. Y por cierto, Rusia es Capricornio, así que está regida por Saturno. Esta es Rusia. Así que como veis, tanto la Luna, que es Ucrania, como Rusia están teniendo cuadraturas, están teniendo tensiones. La Luna, la tensión la tiene con los planetas que están en Piscis, es decir, Ucrania y el pueblo ucraniano se siente absolutamente vulnerable ante lo que está ocurriendo. No tiene defensa posible porque se siente sobrepasado por los acontecimientos y solamente puede esperar ayuda de la comunidad internacional, que está representada aquí por Júpiter. Júpiter representa a la comunidad internacional. En cuanto a Rusia lleva teniendo una cuadratura todo el año pasado porque está representada por Saturno, que está en Acuario.
Cuadratura con Urano, ¿vale? Que está en Tauro. Os lo he hablado, si os acordáis, en un montón de vídeos anteriores, esta cuadratura. Según la astrología mundial, esto implica un montón de frustraciones y como que no consigues lograr tus objetivos. Y para un Capricornio, como lo es Rusia, no lograr objetivos es como la peor cosa que te puede ocurrir. Esos objetivos pueden ser de distintos tipos, por supuesto, pueden ser objetivos económicos, es decir, lograr una prosperidad, pero también pueden ser objetivos políticos y objetivos de organización, como de mejoras a largo plazo. Sabemos que en Rusia en los últimos años ha habido, además de la pandemia, que nos ha afectado a todos, ha habido muchos problemas también sociales, ¿vale? Y bueno, pues Rusia, lo bueno que tiene Rusia es que esta contestación interna que tiene en su propio territorio no le afecta demasiado en política exterior. Así que en realidad para Rusia es un buen momento. ¿Qué más ocurrió ese día? Así importante. Bueno, pues Putin tiene el Sol en... otra cosa importante que ocurrió fue Mercurio, que hizo una cuadratura también a Urano, una cuadratura perfecta, exacta. Ese día las comunicaciones costaron mucho y como que había muchas cosas que contar al mismo tiempo y por lo tanto era difícil actualizar la información y comprobar la veracidad de las fuentes. Ese día y los días posteriores, todavía recordemos que estamos en día 26, estos 2 días después, este efecto de Mercurio sigue, así que no nos fiemos de todo lo que nos cuentan en los medios de comunicación, ni siquiera porque ellos quieran hacerlo a malas, sino porque simplemente ocurren muchas cosas a la vez, hay una desinformación brutal y nosotros podemos tener como falsas expectativas de lo que está pasando de verdad. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí una conjunción casi perfecta entre Venus y Marte, que es perfecta, y casi perfecta con Plutón en Capricornio. Súper fuerte, ¿vale? Además, Venus y Marte van a estar juntos, van a estar conjuntos y avanzando a la vez durante varias semanas, así que vamos a tener un efecto, primero, que significa que, por supuesto, los hombres y las mujeres están en un mismo... tienen un mismo propósito y avanzan juntos en algo. Por ejemplo, en Ucrania se está viendo con que los hombres están llamados a filas y las mujeres están tomando decisión de quedarse también con sus hombres porque también quieren ayudar en este conflicto, quieren aportar lo que ellas pueden aportar. Y esta conjunción con Plutón será exacta, todavía no ha sido totalmente exacta como podéis ver, será exacta el día 3 de marzo, que ya os contaré, ¿vale? Ya os contaré qué pasa cuando Marte, Venus y Plutón se junten exactamente, pero que sepáis que tiene mucho que ver. Así que todo eso os puedo contar con respecto a ese día 24 de febrero. Creo que es un día bien elegido para los propósitos de una persona que quiere tener poder y control sobre la situación. Que está el poder está regido por Plutón y el control por Saturno. Y ambos dos están bastante bien aspectados. Ahora vamos a hablar de la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia según la astrología mundial? El nacimiento de la Federación Rusa, he considerado que es el 25 de diciembre de 1991, ahora desconocida. Os he cogido algunas variables, ¿vale? Porque hay muchas variables para analizar cuando hablamos de astrología mundial, pero me he centrado en el Sol, en Marte, en Plutón y en Saturno para todos los países, como ahora vais a ir viendo. El Sol, Rusia lo tiene en el signo de Capricornio. Capricornio es un signo de tierra, es un signo austero, un signo serio y muy autoritario. Es una autoridad Capricornio que tiene gracias a una experiencia larga en la que ha aprendido muchas cosas y se ha ganado su estatus a nivel mundial, ¿vale? Rusia es un país que no debe ser considerado como un país adolescente o un país así jovencito, porque todo lo contrario, tiene muchísima experiencia a la hora de gobernar, en la política exterior y en todos los asuntos. Así que de hecho es un líder, Capricornio es un signo líder, es un signo cardinal y es el regente de la casa 10, que es la casa más alta del zodiaco.
Es el signo que representa normalmente a los jefes, al gobierno o a los dirigentes de más alto rango. Así que en la astrología mundial no me extraña que Rusia siempre dé mucho de qué hablar y también que tenga un poco esa fama de país duro, recio y muy serio, ¿vale? Porque efectivamente a nivel, digamos, lo que se aprecia de él es que son así. Más estoy hablando sobre la nación rusa, ¿vale? No tanto sobre el pueblo, que eso ya son otras cosas, pero el pueblo está representado en astrología mundial por la luna, y como veis la luna no la he puesto en mi análisis porque me ha parecido que tiene menos relación con el conflicto y que además un poquito también por respeto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Rusia y de Ucrania, respeto a la población, he intentado no incluirlo demasiado. Marte es la segunda variable porque Marte es el planeta de la lucha, es el planeta que en astrología mundial representa el ejército y las operaciones militares y la defensa. Rusia lo tiene en Sagitario, que es un signo de fuego, es un signo regido por Júpiter que habla de la estrategia. Rusia es un país muy estratega, que se toma la guerra como un poco a la vieja usanza y le gusta mucho pensarla como una partida de ajedrez. De hecho, los rusos son muy buenos en ajedrez. Así es como pelea Rusia, así es como hace la guerra Rusia, ¿no? También de una forma bastante tradicional, porque Sagitario, al fin y al cabo, es un signo que habla de tradiciones y entonces pues Rusia siempre va a preferir un ataque frontal, un ataque incluso honorable y también un uso de armamento de fuego, de artillería, porque es el tipo de guerra en la que se siente Rusia cómoda. Plutón es el planeta de el poder y en este caso está en conjunción con Venus en Escorpio. Fijaos qué interesante, porque Plutón representa de qué forma Rusia puede lograr poder, ¿vale? Poder en todos los aspectos de la palabra, y está en conjunción con Venus, que además de ser el planeta que representa la economía, es decir, que Rusia es un país muy enfocado en la economía para lograr economía, pero sobre todo a través de las finanzas, del mercado de valores, de las inversiones en otros territorios y también de las inversiones de comercio con otras personas, ¿no? Con otros países. Escorpio es un signo que representa el dinero pasivo, es decir, el dinero que viene de otras fuentes que no eres tú, propiamente dicho, ¿vale? O sea que Rusia recibe dinero de otras potencias, es lo que quiero decir. Pero además es que Venus es el regente de Libra. ¿Y quién es Libra? Pues os lo he puesto aquí. Vladimir Putin resulta que tiene el sol en Libra, así que entendedme por lo que voy a decir, pero es casi como si Rusia tuviese en su ADN, en su carta natal, una especie de destino que era encontrarse con alguien con la energía como la de Putin, por lo menos. No vamos a decir que no tenía por qué ser Putin, podía ser otro Libra, pero el caso es que Putin, como es la persona que está ahí en el poder en Rusia, pues hay que decir que es extremadamente poderoso, súper poderoso, porque tiene a la ayuda de Plutón de su lado. En fin, además otra cosa que está pasando ahora en la actualidad es que Saturno está en Acuario, como seguramente recordaréis por vídeos anteriores. Pues en la carta natal de Rusia, Saturno también estaba en Acuario. Significa que Rusia está experimentando un retorno de Saturno. Eso normalmente significa que es como una vuelta del karma. Dependiendo en lo que hayas hecho en los últimos 20 y tantos años de tu vida y de cómo te hayas portado, las acciones, cómo las hayas hecho, pues ahora te va a llegar un karma o un dharma, te va a llegar algo positivo o algo negativo. Es un poco eso lo que significa el retorno de Saturno. Así que para Rusia esto es un momento muy crítico en el que tiene, sobre todo a nivel de gobierno, porque Saturno representa el gobierno, tiene que
como que dar la talla y enfrentarse a muchos miedos y sobre todo enfrentarse a muchas opiniones, porque todo esto está ocurriendo en Acuario. Acuario es el signo primero de la libertad, de la independencia, de la rebeldía y de la rebelión. O sea, ya para empezar significa que que dentro de tu territorio, en tu propio gobierno, vas a tener dificultades porque va a haber muchas personas que se quieren liberar de tu gobierno, de tu autoridad. Y eso lo tienes que saber gestionar y tienes que poder dar libertades a tus ciudadanos sin perder tu autoridad como líder. O sea, eso es un poco lo que está viviendo Rusia desde hace ya un par de años, ¿vale? Y, por supuesto, Acuario también representa las ideas revolucionarias. Sabemos que, Rusia es un país comunista. Bueno, hoy en día habría que ver cuánto de comunista hay en cada país, ¿no? Pero sí, es un país comunista. Y Saturno, el gobierno, en Acuario, o sea, literalmente gobierno comunista. O gobierno más que comunista, libertario, gobierno revolucionario. Así que esos son los objetivos de Rusia. Por un lado, pues sus valores revolucionarios. Por otro lado, la autoridad en el mundo, en la economía, digamos, en la política del mundo internacional, porque Rusia es un líder y quiere que la gente le conozca como tal. El tipo de enfrentamiento que Rusia elegiría sería más tradicional y más de armas de fuego. Y Vladimir Putin es una persona central en todo esto. De hecho, este conflicto parece casi que es entre los países occidentales y Putin, porque ha conseguido tener ese efecto tan poderoso sobre las mentes de todos nosotros. ¿Y ahora qué pasa con Estados Unidos? ¿Cuáles son sus objetivos? El nacimiento de Estados Unidos el 4 de julio del 76, hora desconocida. ¿Dónde tiene el Sol Estados Unidos? Pues lo tiene en Cáncer, que interesante saber que Rusia lo tenía en Capricornio, que es justamente el signo opuesto a Cáncer, es decir, que Estados Unidos y Rusia son desde sus propios nacimientos enemigos naturales, son dos signos totalmente opuestos, son las dos caras de una misma moneda y se nota muchísimo. De hecho, el mundo entero hasta ahora por lo menos ha estado dividido entre el este y el oeste, las influencias de Rusia y las influencias de Estados Unidos, y así estamos todavía a día de hoy. Cáncer, por otro lado, es un signo de agua y Estados Unidos es, por lo tanto, un país con un gobierno altruista y emotivo. Le importan las causas en las que se puede ayudar a otras personas o otros países. Es un país que intenta ayudar en la comunidad internacional, de verdad lo intentan. Lo que le ocurre a veces es que aportan ayudas a lo mejor donde no se les ha pedido nada, y entonces eso puede llegar a tener problemas pues gordos, como muchas veces hemos visto. Pero bueno, es que ellos, ese gobierno intenta de verdad ayudar y proteger, ¿no? Proteger. Cáncer sería la palabra protección. Estados Unidos se considera el protector internacional. ¿Dónde tiene Marte Estados Unidos? Pues tiene a Marte en Géminis, que otro dato súper curioso, Rusia lo tenía en Sagitario, que es el signo opuesto a Géminis, así que no solamente tienen el Sol opuesto, sino Marte opuesto. Es decir, en su forma de enfrentarse en la batalla es exactamente opuesta. Y eso es muy interesante, primero porque significa que están especializados en formas de guerra distintas, con lo cual, ¿quién ganaría en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia? Pues no se sabe muy bien. De hecho, por eso llevan tantos años con la Guerra Fría, porque es que no hay una superioridad de uno contra el otro muy clara. Pero lo que sí que podemos saber es que Estados Unidos tiene una forma de pelear más moderna, más de signo aire, más de temas ciberataques, temas informáticos, la ciberguerra de la que estamos hablando. Ahí Estados Unidos seguramente sería su prioridad en cuanto a forma de pelear. También un armamento muy digitalizado, muy avanzado, es lo que tiene Estados Unidos, un ejército muy moderno. El retorno de Plutón en Capricornio. Importante
que saber que Estados Unidos lleva ya bastantes años en una crisis interna espectacular, porque tiene el retorno, es decir, Plutón ha vuelto a dar la vuelta y vuelve a estar en el mismo sitio en donde estaba cuando nació Estados Unidos. Eso significa que hay se está desintegrando el sistema de gobierno y el sistema de todos los tipos en Estados Unidos. De hecho, lo sabemos, ¿no? Todos sabemos las noticias que ha habido en los últimos años concernentes a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos se encuentra en esa situación y todavía lo va a estar hasta dentro de un par de años más, hasta 2024 o así. Estados Unidos está mal internamente y además está perdiendo autoridad en el campo internacional, que es justamente lo que Rusia está ahora mismo posiblemente aprovechando. O también lo que el propio Estados Unidos está aprovechando, porque si tú estás perdiendo ahora mismo autoridad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recuperarla. Y qué mejor manera o qué forma más directa y más evidente que es ganando a tu enemigo legendario en una guerra. ¿Vale? ¿Veis por dónde voy? Otra cosa que tiene Estados Unidos es que tiene Saturno en Libra. Saturno en astrología mundial representa el gobierno y Libra es el signo de la diplomacia y de los acuerdos, ¿no? De las negociaciones. Así que efectivamente, Estados Unidos es un país democrático y así le gusta gobernar, así es como tiene control, ¿vale? Como tiene organización dentro de sus propias fronteras y lo exporta además a otros países, porque creo que posiblemente tenga a Saturno en casa 10, no está muy claro porque la hora es un poco desconocida, claro, pero bueno, es posible que tenga Saturno en Libra en casa 10, eso significaría encima que se le conoce en todos los campos por ser un gran país demócrata. Y en cuanto a Joe Biden, tiene el Sol en Escorpio. Escorpio es un signo de agua, se lleva bien con el Sol de Estados Unidos en Cáncer, así que ahí hay armonía, digamos que los intereses de Joe Biden van a la par que los del país. La diferencia es que Escorpio es un signo que habla de cosas ocultas, que habla de secretos y de sombras, ¿no? De temas que no se dicen. Así que Joe Biden es posiblemente una persona que tiene mucha información y que tiene mucho poder, aunque no se le note, porque su ascendente era en Sagitario, creo recordar. Así que la forma en la que se presenta y como todos le vemos es un ser así más jovial, un poco bonachón, ¿no? Un poco un hombre sabio, señor. Pues detrás de eso creo que hay una persona bastante más poderosa de lo que parece. Así que, ¿cuáles son los objetivos de Estados Unidos? Pues eso, por un lado quiere proteger, aunque nadie le haya pedido protección, pero quiere proteger, quiere volver a tener esa autoridad internacional que está perdiendo ahora mismo, quiere probar su armamento moderno, porque recordemos que si no hay guerra, pues ¿para qué sirve todos sus avances? ¿Cómo puedes hacer que la industria del armamento avance más? Pues obviamente se necesita una guerra. ¿Quiere? Por supuesto que sí, o sea, ellos de verdad es lo que quieren exportar su idea de la democracia y al resto de países, pero ojo, también es porque así ganan, porque cuando Estados Unidos tiene mucha autoridad, pues cuando el resto de países se pueden sentar en una mesa y son todos políticamente correctos. En el momento en el que alguien se sale de la mesa de negociaciones y empiezan a decir las cosas como las piensan, como por ejemplo ha hecho Putin, pues Estados Unidos se encuentra con que su sistema no funciona tanto y está perdiendo autoridad. Así que interesante también cómo va a salir Estados Unidos de toda esta situación. ¿Qué viene ahora para Ucrania? Centrémonos un poquito en Ucrania y en qué está pasando allí. Pues la carta natal es del 16 de julio de 1990, hora desconocida. Sol y Júpiter en Cáncer, es otro país de signo Cáncer, así que es otro país también, digamos, emocional, vulnerable, más como, digamos, introvertido o metido hacia adentro en la política internacional. Y también le importa mucho su pueblo, porque Cáncer, el regente es la luna y la luna representa al pueblo. Así que
Sí, Ucrania tiene mucho, digamos, cariño por su población y por sus gentes, y se preocupa realmente por lo que les está pasando. Y además, una particularidad que tiene es que Júpiter también está en Cáncer. Júpiter representa la comunidad internacional. Ucrania tiene a muchos ciudadanos viviendo en otros países, por ejemplo aquí en Europa, en España, y entonces esto está haciendo que el problema de los ucranianos en solamente 2 días se ha transformado en un problema de todos, porque claro, es que estamos conviviendo con esa gente, son nuestros vecinos, hacemos la cola en el supermercado con ellos y nos dicen que están preocupados por su familia, que quieren volver a su país, que tienen muchísimo miedo, y nosotros nos estamos empáticamente acercando a su situación, ¿vale? Así que, ¿qué le ocurre a Ucrania? Pues ahora mismo le ocurre, obviamente, que está exportando su emoción, cómo se sienten, y todos los demás lo estamos sintiendo con ellos. Marte conjunción Luna en Tauro, ahí es donde tiene a Marte Ucrania. Ucrania prefiere un tipo de guerra que se centre en el campo, en los pueblos, digamos, en el terreno, ¿no? En lo terrestre. De hecho, están pidiendo Ucrania que lo que se haga que sea vigilar el espacio aéreo, porque es lo que les da miedo, el espacio aéreo. Y además recordemos que Rusia con Sagitario tiene muy buen armamento de fuego y aéreo. Así que eso es lo que temen los ucranianos. Así que ellos lo que prefieren es un combate en tierra, en el campo de batalla. Y tiene a Plutón en Escorpio, Plutón, el planeta del poder. Esto es un poco una redundancia porque Plutón es el regente de Escorpio, con lo cual, pues bueno, es un país que busca poder a través de ayudas de otros países o ayudas de terceros, y también influencias, como influencias poderosas, ¿no? Tiene como muy buenos contactos Ucrania, aunque no lo sepamos, muy buenos contactos diplomáticos, digamos. Volodymyr Zelensky tiene el Sol en Acuario. Acuario, sabemos que ahí es donde está Saturno durante este año, así que sí, Zelensky tiene ahora mismo muchísima autoridad sobre el pueblo ucraniano, y no nos sorprendamos si en las próximas semanas tiene unas actitudes muy inesperadas, muy cambiantes. Puede, por ejemplo, cambiar sus discursos o cambiar sus formas de actuar o cambiar sus decisiones a nivel incluso internacional, y eso puede ser muy inesperado, pero es que eso es Acuario. Acuario es lo inesperado, los cambios que no te esperas y que te sacan de tu zona de confort. Así que interesante será ver cómo Zelensky gestiona todo este conflicto con las distintas potencias, con Rusia y con la OTAN. Además, Acuario es el signo de la revolución, así que creo de verdad que lo que está teniendo Ucrania, por supuesto que independientemente de que el conflicto salpique también a otros países europeos y a otros sitios, de acuerdo, pero el tema aquí central con Ucrania es que tiene una guerra civil, porque Saturno le está haciendo daño en Acuario a Ucrania en estos años, y entonces tiene un propio problema interno que llevan arrastrando durante mucho tiempo, que a lo mejor no han tenido la ayuda o el apoyo, o no han podido hacerlo de otra manera, pero el caso es que todavía tienen ese conflicto interno de guerra civil que todavía no está solucionado y que es el verdadero problema de Ucrania y el que tendrán que resolver en los próximos meses. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional? Bueno, pues esto es muy interesante, ya veréis. Estos son los aliados de Estados Unidos, que son la OTAN. He cogido el 4 de julio de 1949 y la OTAN tiene el Sol en Aries. También la Unión Europea, que también tiene el Sol en Aries. Y por fin, al ser yo española, y imagino que muchos de vosotros también seréis de aquí, pues os interesará saber qué pasa con España. Pues España tiene el Sol en Sagitario. Estas dos organizaciones y este país tienen los soles en signos de fuego. Vale, esto es muy importante, primero porque significa que son potencias que están, digamos, abiertas al conflicto, son los primeros en saltar ante un conflicto,
De hecho, España en estos días nos han dicho, la ministra de Defensa, por ejemplo, nos dijo que España estaba en primera línea de las acciones por la paz, y me lo creo bastante porque Sagitario es un signo muy pacífico, que busca un poco la felicidad, así que le gusta que las cosas vayan bien, que haya paz. Los conflictos le dan mucha ansiedad, y España me creo que sea además también es de fuego, así que me creo que tenga mucha iniciativa para cualquier actuación que considere que pueda llevar la paz. En cuanto a la OTAN y la Unión Europea, esto es otro cantar, porque aunque también son signos de fuego, es decir, iniciativa para el combate, no les da miedo, son valientes. En este caso hablamos de Aries, que es el signo de los militares, el signo del ejército, el signo de los enfrentamientos, las ofensivas militares, el signo de los enfrentamientos incluso de combate, ¿no? Terrestre y de fuego. Así que en la siguiente diapositiva os explico dónde entra la OTAN y la Unión Europea según mi punto de vista en los próximos meses. Pero vamos a hablar también de la respuesta de la comunidad internacional, que es aliada a Rusia, que no está sola, ni mucho menos. Tiene dos aliados. Estos son solo dos ejemplos de aliados, porque potencialmente hay más. Pero dos que seguramente serían los claros aliados de Rusia. China, que de momento se está manteniendo neutral, pero sí que está está un poco empujando a Rusia a que llegue a algún acuerdo con Ucrania. Pues China tiene el sol en Libra. China es un país bastante diplomático y que no le gusta el conflicto, intenta evitar los conflictos a toda costa. Pero también tiene muy buen armamento, porque eso se ve en otras cosas. Esto solamente he cogido la variable del sol, porque si no nos llenamos aquí de variables y nos hacemos un lío, ¿vale? Pero tiene el sol en Libra, es decir, no le gustan los conflictos y le intenta razonar y llegar a decisiones por acuerdos, ¿vale? En cuanto a Irán, tiene el sol en Acuario. Irán, sol en Acuario, pues también es muy revolucionario, muy distinto a todo lo demás, y no se le puede etiquetar fácilmente a Irán. No se sabe, no se puede predecir fácilmente lo que va a hacer, pero al ser signos, ambos dos ¿veis que estos eran todos de fuego? Pues estos dos son de aire. Es bastante curioso. Una característica de los signos de aire es que son solidarios y que les importa de verdad la humanidad y que tienen muchos valores. Les importa, digamos, las situaciones de la vida a nivel de valores y a nivel un poco incluso académico. Así que no me extrañaría que estén, pues, estas dos potencias también muy interesadas en todo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. ¿Esto es una guerra mundial? Pues de momento no se ha dado el paso, pero como veis ya tenemos muchos, porque aquí en la OTAN hay 27 países, 27 en la Unión Europea, y en la OTAN no sé cuántos eran, creo que también 20 algo, 30 o algo así. O sea que aquí estamos hablando de 30 países metidos, aquí estamos hablando de China, que es una otra potencia enorme mundial que estamos ahí esperando a ver qué pasa en los próximos años, Irán, que ya sabemos todos, se mete Irán, se mete también Israel aquí, en fin, toda una locura. Así que, ¿es una guerra mundial? Pues hombre, por sentido común parece que de momento todo el mundo está bastante enfadado, además las cosas en el cielo no acompañan, y vamos a tener la entrada de Júpiter en Aries en los próximos meses, que os lo cuento aquí. Esta es la última pregunta ya. ¿Qué perspectivas hay para los próximos meses? Ahora mismo Júpiter está junto con Neptuno en Piscis. Significa que, esto ya os lo he contado en los vídeos y os lo contaré más en detalle en próximos vídeos que haga, ¿vale? Porque esto es un resumen y quiero ir rápido para que no os canséis. Pero Júpiter y Neptuno en Piscis significa que, entre otras cosas, el despertar de una espiritualidad y el despertar de una compasión mundial. Que eso es muy bueno, claro, la compasión mundial es buenísimo, pero no sé, cuando hay esa compasión mundial tan exagerada y tan grande, seguramente sea porque algo lo ha causado. Así que nos podemos esperar que en los próximos, esto va a ocurrir en Júpiter, Neptuno en Piscis durante el mes de marzo y el mes de abril, ¿vale? Algo hará que se despierte la compasión mundial. Entre otras cosas, por supuesto, los refugiados ucranianos.
pero también las experiencias dramáticas del conflicto, las pérdidas personales y bueno, y además también puede significar apagones, ¿vale? Puede significar apagones en marzo y abril. Y luego Júpiter entra en Aries y va a estar allí entre mayo y octubre porque se pondrá a retrogradar, luego volverá un poquito a Júpiter a finales de año y luego en 2023 volverá a entrar otra vez a Aries. Es decir, tenemos muchos meses de Júpiter en Aries ahora. Júpiter en Aries es expansión de lo militar, expansión de la defensa militar. Ahí es cuando creo que la OTAN y la Unión Europea, que recordad que eran de Sol en Aries, pueden entrar abiertamente en un conflicto armado con Rusia. No sé si será en Ucrania, en el territorio ucraniano, no sé si será en algún país colindante, no lo sé, pero aquí claramente mi interpretación es que aquí se huele ya a conflicto de guerra y nos tenemos que preparar. Tenemos a Saturno en Acuario todavía durante este año. Va a seguir habiendo rebeliones, revoluciones y cosas inesperadas que ocurran, sobre todo en gobernantes, en grandes potencias, en fin, que muchas personas van a querer liberarse un poco del status quo, van a querer cambiar las cosas porque ya sabemos que todos estamos muy cansados un poco del sistema en el que estamos ahora mismo, desde la pandemia estamos agotados y eso va a influenciar muchas rebeliones todavía en distintos países, en distintas regiones y en distintos grupos. Y los gobiernos tendrán que hacer frente a esto. El más evidente es Rusia, pero hay otros, ¿eh? Urano y el nodo norte en Tauro, la economía. Hablemos un pelín de economía porque es súper importante. Esto también ya os lo avisaba porque no sabía cómo iba a venir, pero veía clarísimamente que iba a haber un problema económico ahora en 2022. Y ahora ya lo entiendo, es porque iba a empezar pues un conflicto armado. Bueno, pues nada, la economía en los próximos años es hacia donde nos tenemos todos que fijar. Eso no significa que las cosas vayan a salir fáciles en economía. De hecho, vamos a tener una crisis monumental, una falta de suministros, falta de energía. En Europa no os quiero ni contar cómo esto siga avanzando tal como parece ahora mismo. Vamos a tener un problema de recursos tremendo. Va a haber una inflación también muy grande y a saber cómo salimos de esto a nivel económico. Recomendaciones. Fluir con los cambios. Segundo, tener muy en cuenta las herramientas digitales y informáticas, porque Urano, aparte de ser el planeta del cambio, es el planeta de los avances tecnológicos, de Internet, de la nube y todo el tema digital, ¿vale? Así que las criptomonedas, además de ser, por desgracia, es un mercado bastante volátil, ¿no? Pero podría ser el tipo de economía que sea ahora mismo más fácil encontrar porque es Urano el que está en Tauro, ¿vale? Y esto durante todavía varios años, hasta 2026, vamos a tener a Urano en Tauro, así que tiene que haber en cualquier caso mucha innovación en el tema económico, muchos cambios económicos del sistema económico puede cambiar totalmente en los próximos años y ahora mismo lo que nos toca es que caiga, que se destruya y que intentemos evolucionar hacia algo distinto después, así que nada, os voy avisando. Tercera recomendación, esforzarse. O sea, nos va a costar a todos ganar dinero en estos años, pero hay que seguir esforzándose porque es importante, no hay que dormirse en los laureles porque como te duermas tendrás un problema seguramente bastante importante en los próximos meses. Y cuarto recomendación, el ahorro. Algún tipo de ahorro o de inversión o de poner el dinero en distintas fuentes, en distintos sitios, porque no sabemos por dónde, pero puede haber, como ya os he dicho, un apagón. Puede haber también con Marte en Géminis una ciberguerra. Marte en Géminis, Marte va a pasar por Aries primero durante los meses, creo que eran de junio sobre todo, y ahí es cuando creo que el conflicto armado puede ser más fuerte, pero después Marte va a seguir avanzando y llegará a Géminis en agosto y se quedará ahí hasta marzo del 2023, ¿vale? O sea, un montón de meses en Géminis, porque retrogradará, etc. Eso significa que habrá una ciberguerra. Y ya sabemos que tanto Estados Unidos... que Estados Unidos tenía a Marte también en Géminis y además Rusia tiene a Marte en Sagitario, en el signo opuesto. Esto significa que sí,
Aquí va a haber guerra digital para ambas potencias y habrá que tener muy en cuenta eso. Por eso digo lo de poner el dinero en distintos sitios, porque no sabemos por dónde nos pueden venir todavía las cosas. La situación puede cambiar mucho, pero bueno, se avecina para finales de año una situación complicada a nivel informático. Y en los próximos años la historia continúa, os pongo por aquí. Esto no lo voy a hablar hoy, pero hasta 2026 yo creo que hay muchos aspectos astrológicos que indicarían posiblemente que el conflicto evolucione, se mantenga y todavía dure varios años más. Así que ya termino todo esto, ya os dejo, pero no quería dejaros sin una pequeña pizca de esperanza y de utilidad. Pero, o sea, y ahora, ¿y entonces qué vamos a hacer? A ver, pues no sé qué vamos a hacer, porque a mí esto me pilla igual de nuevas que a vosotros y yo nunca he estado en un conflicto de una guerra, ni me ha salpicado ni de cerca, pero bueno, pues habrá que intentar salir adelante, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de la astrología que ahora mismo os puedo compartir y que seguramente nos ayuden? El nodo norte de Tauro. La prioridad es buscar la estabilidad y la seguridad económica, ¿vale? Esa tiene que ser vuestra prioridad número 1. Si todo alrededor se está yendo al garete, vosotros y nosotros tenemos todos que buscar una forma de conseguir estabilidad dentro de lo que tenemos. Es decir, mantener nuestros trabajos, tener una fuente de ingresos económica lo más estable posible, si no intentar tener otros negocios aparte o diversificar las fuentes de dinero. Es decir, buscar trabajar y conseguir dinero de la manera que sea. También buen momento para hacer compras y para hacer ventas. Pero más bien para comprar, diría yo. Así que invertir en algo seguro, que yo no sé mucho de inversiones, pero invertir en una fuente segura, como se me ocurre que puede ser una casa, pues seguramente te traiga una estabilidad y una seguridad que es la que buscas, ¿vale? Y la que necesitas para estos próximos años que va a haber tanta inseguridad. Segundo tip. Júpiter en Piscis. Esto es una oportunidad para subir la vibración del planeta y llegar a una mayor espiritualidad. Si bien esto es una oportunidad, porque no significa que sea fácil ni que sea lo que todos queremos, porque seguramente vendrá acompañado de cosas muy duras que vayan a ocurrir, y entonces por eso como que nuestra alma necesita una mayor espiritualidad. Pero si lo vemos desde ese punto de vista de la oportunidad y no tanto del miedo, podemos aprovechar para subir nuestra vibración a nivel mundial, ser una comunidad mucho más cercana, mucho más unida, y que en el futuro, cuando haya que reconstruir todo esto, podamos contar más los unos en los otros. O sea, es muy fuerte, o sea, lo de Júpiter en Piscis es muy fuerte y se vive de una forma muy personal en cada uno, pero es una oportunidad, así que no la dejemos escapar. Y por fin Saturno en Acuario durante este año. El objetivo es que la humanidad se libere, nos liberemos del status quo, que nos liberemos de las cosas como han sido hasta ahora, de los conflictos internos, de las limitaciones que teníamos y que no nos dejaban liberarnos y crecer. No sé, cada uno tiene en su propia vida límites y restricciones de los que ahora quiere liberarse, y es el momento para hacerlo. Pero intentar hacerlo de una forma racional, una forma objetiva, una forma bien organizada y no a lo loco, porque se trata de ir construyendo desde ahora el futuro que vamos a tener en los próximos años, ¿vale? Así que hay que ser muy observadores y ponerse manos a la obra. Esto, si el conflicto entre Ucrania y Rusia crece y al final nos influye más directamente a todos, habrá que tener las vistas puestas a largo plazo, para no volvernos locos. Ese será el objetivo, ¿vale? Por último, solamente quería decir que lo de las sanciones económicas de la Unión Europea y de la Unión Europea contra Rusia van a seguir durante todavía unos días, pero dentro de poco creo de verdad que pasaremos a la ofensiva militar, con lo cual, pues nada, hay que ir viendo cómo avanza todo esto y ponerse manos a la obra y estar lo más informados que se pueda.
Eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y no os olvidéis de suscribiros a este canal porque intentaré hacer más vídeos sobre temas de actualidad vistos desde la astrología. Me parece un tema fascinante que me gustaría compartir con todos vosotros si es que a vosotros también os interesa. Muchas gracias y hasta muy prontito.